Había una vez una mujer que había vivido toda su vida en la misma casa, la cual era grande y tenía muchas habitaciones. En realidad nunca se había dado el tiempo de recorrerlas y conocerlas todas. De hecho, algunas de esas habitaciones eran oscuras, sucias. La desagradaban y por lo tanto las evitaba. Había otras que por el contrario tenían mucha luz, algunas más que otras, pero prefería quedarse en ellas sin pensar mucho en las demás. Un día llegó una persona dulce que se quedó a vivir con ella y llenó su casa de una hermosa y cálida luz que embelleció su vida por completo. Él la fue acompañando a esos cuartos oscuros a los que no podía entrar porque le parecían desagradables. En algunos le ayudó a encontrar el interruptor. Al iluminarse, encontró cosas maravillosas en cada uno de ellos. Sin embargo, eran demasiado oscuros esos cuartos. El proceso de irlos recorriendo era cansado y difícil. Algunos interruptores estaban simplemente descompuestos. Y además, él tenía tanta luz que parecía innecesario buscar o arreglar los interruptores que estaban dañados. Él estaba ahí, con solo invitarlo a entrar, las habitaciones se iluminaban. Pero en esta vida nada es para siempre. Un día, contra su deseo, él tuvo que irse. Al hacerlo, se cortó por completo la energía que había estado en la casa. Y de un día para otro, ella quedó sumida en la más profunda oscuridad. Una oscuridad que no había conocido antes. Por un tiempo se quedó ahí sentada, sin saber qué hacer. Pensó en morir, porque la oscuridad pesaba demasiado. Pero algo la hizo levantarse y bajar a lo más profundo de la casa para reconectar la energía. Al hacerlo, algunas luces se encendieron. Al principio, solo las indispensables para funcionar y seguir viviendo. Pero poco a poco, la necesidad de tener más luz la fue invadiendo. Y llegó ese momento en el que tuvo valor de enfrentarse a esas habitaciones y fue entrando en ellas, en donde él le había ayudado a encontrar los interruptores. A ella le costó trabajo, pero solo tenía que recordar dónde estaban para volverlos a encender. Entonces, al hacerlo, la casa comenzó a iluminarse de manera parcial. Se preguntó qué haría con los interruptores que no sabían arreglar, pero los dejó, no los tocó. Después de un tiempo, alguien tocó a su puerta. Se presentó con una sonrisa dulce y una lámpara en la mano. En su necesidad desesperada de luz, no se dio cuenta de que detrás de la lámpara esa persona traía una oscuridad peor que la de ella, pero lo dejó entrar. Él no quería compartir su luz, solo buscaba desesperadamente recargar su lámpara para vencer su propia oscuridad. Entró
entró sin cuidado. Rompió cosas, desordenó todo y cuando no encontró lo que necesitaba, se fue. Y volvió a apoderarse de ella el miedo. Y se preguntó, ¿habrá alguien que me pudiera ayudar? ¿Estaba acaso destinada a vivir a media luz para siempre? Una voz habló a su corazón y la animó a regresar a esos cuartos oscuros que tenía cerrados. En cada uno encontró siempre una vela, una cerilla, una linterna y una herramienta con la cual pudo reparar poco a poco los interruptores. Entonces su casa se fue llenando de luz y cuando estuvo iluminada se dio cuenta de que jamás había estado sola. Dios la había acompañado todo el tiempo. Él discretamente le había acercado lo que necesitaba para prender las luces, pero ella, y solo ella, era la que tenía que prenderlas. Porque la luz estaba en ella misma y la fuente era Dios. Entonces empezó a encender tantas luces que la luz empezó a iluminar hacia afuera. Entonces los vecinos se dieron cuenta y empezaron a llegar a tocar su puerta para preguntarle qué estaba pasando. La luz del interior le permitió darse cuenta cuando llegaba alguien a querer robarle su luz y supo despedirlos con amabilidad, pero también le permitió iluminar a otros para que encontraran su propia luz. Hoy, el vecindario entero vive iluminado y cuando una bombilla o un interruptor de su casa se funde, hasta con abrir una ventana para que la luz de fuera le permita repararlo de nuevo. Esto quiere decir que si lo piensas, la casa con muchas habitaciones es como nuestra alma. Los cuartos oscuros guardan nuestras decepciones y fracasos, nuestros malos recuerdos y heridas, nuestros miedos e inseguridades, nuestros defectos y debilidades. Hay personas que nos ayudan a vencer la oscuridad que tenemos, pero algunas veces preferimos simplemente dejarnos iluminar por otros cuya luz es poderosa. Desgraciadamente nadie se queda para siempre. Nosotros no podemos quedarnos para siempre con nadie. No es posible. En nuestra oscuridad también podemos buscar aferrarnos a luces falsas o mediocres que solo nos hacen más daño. La única luz que de verdad puede iluminarte es la que vive en ti y viene de Dios. No le temas miedo a esos cuartos oscuros. Entra. Ayúdate de otros que sanamente puedan ayudarte. Busca a Dios y déjate sanar por Él. No estás solo en este camino en el cual estás buscando la luz. Cuando esos cuartos oscuros se iluminen, encontrarás cosas que no te gusten, que te duelan. Algunas podrás sacarlas y desecharlas, otras no cabrán por la puerta y tendrán que quedarse, pero al menos podrás acomodarlas para que no te estorben. Abre las puertas a pesar de tu miedo. Acompáñate de alguien si te hace falta, pero solo tú debes encender la luz.
Las puertas cerradas bloquean la luz, bloquean la vida. Y Dios te llama